Hola, bienvenidos. A través de este video, queremos darles a conocer qué es la consulta indígena en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Todo comienza cuando el año 2009 entra en vigencia el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Este es un tratado internacional que busca incluir a los pueblos indígenas en las decisiones de los estados, a través de la implementación de un mecanismo de diálogo llamado consulta indígena. Por ejemplo, en Chile se ha consultado a los pueblos indígenas la creación de nuevas instituciones del Estado, leyes, así como también proyectos evaluados ambientalmente. En este video, revisaremos cómo es la consulta indígena que realiza el Servicio de Evaluación Ambiental y cuáles son las materias del diálogo. El CIA es un proceso que revisa los proyectos antes de su ejecución para asegurar que sean ambientalmente sustentables y que cumplan la normativa. Cuando se determina que un proyecto ingresado al CIA puede afectar directamente a un pueblo indígena, el CEA, como representante del Estado, contempla la realización de un proceso de consulta. Este proceso debe ser de buena fe, estableciendo un diálogo sincero, libre e informado, promoviendo la participación y con la finalidad de llegar a un acuerdo. ¿Y quiénes participan de esta consulta? Participan los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas que son afectados directamente por los impactos de un proyecto en evaluación. Por ejemplo, cuando vean afectados sus recursos naturales, las rutas por las cuales transitan, el acceso a servicios de uso público, así como el ejercicio de sus tradiciones y costumbres ancestrales, religiosas, culturales o espirituales. El proceso de consulta indígena en el CIA fomenta un diálogo informado entre los pueblos indígenas y el Estado, lo que se logra a través de las siguientes 4 etapas. Etapa 1. Reuniones preliminares. Consiste en los primeros acercamientos del CEA con las comunidades, asociaciones y familias indígenas, para informar sobre la evaluación ambiental de un proyecto y la necesidad de realizar el proceso de consulta. El hito de esta etapa es la resolución de inicio de consulta, que indicará qué grupos humanos participarán y qué impactos son los que les afectan, dando con ello comienzo formal al proceso. Etapa 2. Planificación del proceso de la consulta indígena. En esta etapa se acuerda en conjunto la forma en que se realizará la consulta, adaptándose a las particularidades de los grupos humanos indígenas. Se planifican y definen las fechas y lugares de las reuniones, las vías de comunicación, los temas que se discutirán en cada reunión y los representantes que participarán del diálogo. Los grupos humanos indígenas pueden solicitar al CEA que especialistas imparciales los asesoren durante la consulta. También solicitar la presencia de otros servicios públicos relacionados con la evaluación ambiental. Y definir si desean que el titular del proyecto participe de las reuniones o no. Al final de la etapa de planificación, el CEA y los representantes de los grupos humanos indígenas firman el acta de acuerdo metodológico, formalizando de esta manera el diseño que tendrá la consulta. Etapa 3. Deliberación interna y diálogos de los representantes con el CEA. Es la principal etapa de la consulta, pues en ella se conversan y analizan los principales aspectos del proyecto en evaluación. Para la realización de las reuniones, el CEA y los grupos humanos indígenas realizan una difusión del proceso, convocando las reuniones de acuerdo con lo definido. Luego, en las reuniones, se entrega información en detalle acerca de las características del proyecto y su proceso de evaluación ambiental, explicando de manera específica los impactos y medidas que afectan a los grupos humanos consultados. Con esta información, los grupos humanos indígenas podrán realizar reuniones internas para definir y plantear sus dudas, observaciones y propuestas acerca del proyecto. Luego, los grupos humanos y el CEA se reúnen nuevamente para dialogar, pudiendo definirse acuerdos y desacuerdos, los cuales quedarán registrados en el documento que concluye esta etapa, el protocolo de acuerdo final. De los acuerdos pueden resultar exigencias al titular que mejoren las condiciones del proyecto, dotándolo de mejores acciones que disminuyan, reparen o compensen los impactos sobre los grupos humanos indígenas. Etapa 4.
sistematización, comunicación de resultados y término de la consulta. En esta etapa, el SEA elabora el informe final de la consulta, lo que resume todo el proceso, incluyendo la metodología acordada, las reuniones realizadas, los acuerdos alcanzados y la explicación de los desacuerdos producidos. Además, se elabora un documento que cerrará formalmente la consulta, la resolución de término. Una vez terminada la evaluación ambiental del proyecto, el SEA se reúne con los participantes del proceso para informar sobre el contenido de los documentos elaborados y, en particular, sobre cómo su participación influyó en cambios y exigencias al proyecto. Finalmente, el SEA también informa sobre las acciones administrativas y legales que pueden tomar los grupos humanos indígenas en caso de no estar conformes con los resultados. Tu participación es fundamental para que construyamos un proceso de evaluación ambiental representativo y transparente. Para más información, puedes acercarte a los profesionales del SEA encargados de los procesos de consulta y visitar nuestra página web www.sea.gov.cl. Muchas gracias por tu atención.